Gracias a Dios porque finalizamos ayer la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Oh, qué gran bendición poder entender que la despedida del apóstol en segunda de Corintios es con una bendición del Dios triuno. Yo me quedé sorprendido de que el apóstol San Pablo, cuando termina segunda de Corintios, él da una bendición, pero no una bendición formal ni religiosa, sino una bendición para ayudarnos a entender que todo lo que él logró en Cristo Jesús, lo logró por medio de Dios, nuestro Dios triuno. Hablamos de que algunos tienen prejuicios de entender al Dios triuno, pero la realidad es que nosotros servimos a un Dios triuno. No importa si algunos hermanos no entienden ese término, nosotros sabemos que Dios es uno, Dios es único, y que Él como triuno, Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu para cumplir su economía. O sea que no hay manera que Dios pueda cumplir su economía si no tenemos a un Dios triuno, si no alcanzamos a ver a ese Dios triuno. Sabemos que Dios como Padre es la fuente, Dios como Hijo es la encarnación por medio de la cual Dios logra su objetivo de redimirnos, salvarnos, perdonarnos, limpiarnos, y en resurrección Él es el Espíritu de vida para que nosotros seamos transformados y que de esa manera participemos en el propósito de Dios. Los cristianos que solamente ven la muerte de Cristo y no ven más allá, no ven su resurrección y el trabajo que Cristo hace en resurrección dentro de nosotros como el Espíritu de vida. Si alguien no alcanza a ver eso, difícilmente que pueda entender el propósito divino en una forma clara y pueda participar de ese propósito. Yo le doy gracias a Dios porque muchos de ustedes me escuchan a mí por años y saben que estamos hablando de una palabra que es sana, una palabra que es bíblica, que es verdadera, una palabra que nos ayuda verdaderamente a ser cristianos no religiosos, ni fanáticos, ni tampoco perezosos, sino cristianos sanos. Diría el hermano Watchman Nee, cristianos normales. Nosotros queremos ser siempre cristianos normales, no queremos ser personas raras, no queremos ser personas que gastan el tiempo hablando de cosas que ni tienen valor, ¿verdad? No estamos interesados en estar discutiendo de que si hay que guardar el sábado, si hay que celebrar o no las fiestas, si hay que celebrar o no cumpleaños, que qué haría un cristiano en el asunto del aborto, qué haría un cristiano en el asunto de los homosexuales y las lesbianas, que qué pensamos de los pastores que son pedrastras, y bueno, no tenemos tiempo para estar discutiendo esas cosas. Claro que tenemos una convicción y nuestra convicción es bíblica, pero mejor preferimos usar nuestras energías en predicar un evangelio sano. Dios bendiga a mi hermano Gilmar. Gilmar, buenos días. ¿Cómo estás? Yo creo que estás en tu break y te conectaste. Dios te bendiga. Te manda saludos tu amigo José Gilberto Carrillo. También saludo a mi hermana Teresa Carrillo allá en Jalisco. Que Dios le continúe bendiciendo. Muy bien, hoy vamos a comenzar la epístola a los hebreos. La epístola a los hebreos. Fíjense que para introducirnos, tenemos que hablar de algunas cosas que son muy peculiares en hebreos. Quiero que ustedes se den cuenta, los que tienen Biblias con notas. Aquí hay una introducción para entender la epístola a los hebreos. Dice introducción, dice origen y contexto, dice mensaje y propósito. Resulta que cuando usted lee estas notas que ponen en las Biblias, por eso se llaman Biblias con anotaciones, porque tienen notas, tienen comentarios para introducirse a los libros.
tienen comentarios respecto a en qué año se escribió, quién la escribió, cuál es el mensaje y propósito. Y quiero decirles que Hebreos es muy peculiar, porque Hebreos no registra quién la escribió. Es más, se la atribuyen a muchas personas. Fíjese que si usted lee un poquito de historia y de información, algunos dicen que la escribió Pablo, otros dicen que la escribió Apolos, otros dicen que la escribió Bernabé, otros dicen que posiblemente Aquila y Priscila, otros dicen que posiblemente Lucas, aún más otros dicen que Clemente, otros dicen que Felipe, otros dicen que Silvano, otros dicen que María, aún algunos dicen que fue Silas. Yo le puedo decir que he leído tanto de esto que hay 10 personas a quienes le atribuyen Hebreos. Y ¿saben por qué es que le atribuyen a muchos? Es por las expresiones que usaban todas estas personas. Cuando uno busca las expresiones de Pablo, las expresiones de Apolo, las expresiones de Bernabé, las expresiones de Priscila, las expresiones de Lucas, de Clemente, de Felipe, de Silvano, las expresiones de María, de Silas, es que se preocupan y dicen, bueno, entonces a lo mejor la escribió fulano. Pero yo quiero recordarles algo. Miren, cuando la Biblia no registra quién escribió, nosotros tenemos que leerla cuidadosamente para saber qué es lo que Dios nos quiere mostrar al no darnos el escritor. Y por eso me inclino a un hermano que dice que al empezar a leer dice, Dios habiendo hablado muchas veces. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y nos dice que Él habló en otro tiempo a los padres por los profetas, pero que en los postreros tiempos, que son desde la venida de Cristo hasta su retorno, esos son los postreros tiempos, dice que nos ha hablado por el Hijo. Entonces yo me voy a inclinar a creer, y usted examine lo que estoy diciendo. Me voy a inclinar a creer que el que escribió esta epístola fue Dios. Claro que tuvo que usar a alguien que la escribiera con pluma y con tinta, y apareció en el canon bíblico, pero no se identifica el escritor, dando a entender entonces que su autor, aunque es desconocido humanamente hablando, nos dice que es Dios hablando, Dios habiendo hablado. Así que la introducción de Hebreos es que Dios ha hablado muchas veces y que en estos postreros tiempos nos habla por medio del Hijo. Así que todo lo que está en Hebreos se relaciona con el Hijo, y nos muestra, hay una palabra clave que se usa aquí en este libro, y es bueno, hay dos palabras claves, es mejor y superior. Se usa mucho, mejor y superior. Por ejemplo, es una revelación superior, es una mejor esperanza, es un mejor pacto, un mejor ministerio, con mejores promesas, con mejor sacerdocio, con mejor herencia, con mejor patria y aún mejor resurrección. Así que tenemos esas 9 expresiones como algo superior, o sea que nos va a hablar de la superioridad de Cristo. Este libro de Hebreos nos habla de la superioridad de Cristo, cómo Cristo es superior a cualquier cosa que hayan hecho los profetas o que hayan dicho los profetas. Entonces,
vamos a inclinarnos. Yo los invito a ustedes. Si ustedes junto conmigo nos inclinamos, vamos a decir que Dios fue el que escribió Hebreos. Y debemos de recordar siempre que la Biblia es un arreglo divino. La Biblia la arregló Dios de esta manera, de una manera que nosotros podamos entender el propósito divino. Por eso yo siempre les digo a ustedes, la Biblia es un arreglo divino y no nos debe de molestar ni estorbar, ni preocuparnos de que quién la escribió, en qué año se escribió, en qué época, porque ustedes van a encontrar una variedad de opiniones respecto a esta epístola. Pero yo me apunto en creer que Dios es el que la escribe por medio de un humano, claro, porque los escritos no son una aparición milagrosa, sino que algún humano la escribió, pero se la vamos a atribuir a Dios, porque no nos da el nombre del humano que la escribió. Entonces vamos a irnos introduciendo poco a poco. Quiero decirles que Hebreos es una epístola muy profunda, no es nada superficial. Y nosotros debemos de saber que aquí, por ejemplo, mire cómo dice en la Biblia que yo uso, es una Thompson, con anotaciones de Thompson, y es de la versión Reina Valera. Yo les pido a todos que por favor en este mismo momento compartan su página para que se pueda aumentar nuestra audiencia, para que tengamos más gente estudiando con nosotros, ¿verdad? Si alguno de sus amigos recibe esta invitación de nuestra página, yo estoy seguro que vamos a poder alcanzar más personas. Así que yo les encargo a todos que, por favor, envíen la invitación. Voy a chequear mi volumen porque a veces me tienen que recordar que el volumen no está bien, entonces lo quiero poner a un nivel donde todos me puedan escuchar. Yo creo que ahí estoy con buen volumen. Amén. Usted comparta, por favor, mi hermano, comparta. Así como dice mi hermana Irma Rojo, ya está compartido. Qué bueno. Les decía que al introducirnos en este libro, mire, dice mensaje y propósito. La epístola no ataca ninguna herejía en especial. Esta epístola no es para atacar ninguna herejía. Menciona la trayectoria de los destinatarios, que es una trayectoria digna de ser elogiada. Vamos a leer 2 versículos donde el escritor elogia la trayectoria de las personas a quienes está dirigida la epístola. Mire en el 6:10. En el 6:10 se nos dice que eran personas muy dedicadas a ayudar en la obra. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Luego tenemos otro elogio en el 10:32. En el 10:32 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Fíjate pues. Entonces aquí vemos que el escritor elogia a estos hermanos que tenían una buena trayectoria, eran hermanos convertidos, hermanos cristianos. Algunos creen que eran judío-cristianos, porque esto fue escrito en el inicio de la iglesia. Se cree que allá por los años 80, 90, fue escrito en el primer siglo. Entonces, al escribirles, se nota que atravesaban por un periodo de lasitud.
Lasitud quiere decir desfallecimiento, falta de fuerzas, desánimo. O sea que estaban pasando por ahí por un problemita. Lo podemos ver en el 5:11. En el 5:11 se nos menciona que estaban pasando por esa lasitud. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Por eso les dije que estaban pasando por cierta lasitud que es desfallecimiento, desánimo y flojera, porque ni querían oír. O sea, se habían hecho tardos para oír. También vemos en el 10:25 se nos dice algo también, dice que se habían dejado de congregar. Mire, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces se dan cuenta pues la condición en que estaban estos hermanos, a pesar que los elogian porque eran muy dedicados a ayudar a los hermanos, estaban un poco desatinaditos, estaban un poco allí perezosos. En el versículo 35 también dice algo, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea que estaban un poco flaquitos de la fe, estaban pasando por esa falta de fe, y por eso aquí el escritor los anima. En el 12:3 también tenemos, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces quiero que vean pues que esta epístola no ataca herejías, elogia a los que se han preocupado por ayudar a los hermanos, pero también les dice eh, su lasitud, su desfallecimiento. Tenemos otro llamado aquí en el 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, grabémonos, Hebreos no solamente elogia a los hermanos en su amor para con los santos y cómo cuidarlos, sino que también les toca su desánimo, les toca su lasitud, ¿verdad? Les dice, hey, hermanos, levántense. Entonces, estos hermanos necesitaban ese empuje que ya se estaban descuidando, posiblemente habían empezado con mucho gozo y con mucho amor como los de Éfeso, pero empezaron a bajar la guardia. O sea que el pecado mayor en Hebreos es precisamente perder la esperanza presente y la futura, y ellos no estaban disfrutando la realidad de su salvación. Y aquí el escritor de Hebreos les recuerda que hay promesas de Dios, que hay fe, que hay esperanza. Entonces vamos a leer también esos versículos. Leamos 6 del 18 al 20. 6, 18 al 20 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. O sea que si ustedes se dan cuenta, el escritor está no avisándoles, sino animándoles a los hermanos hebreos a que se den cuenta que esta epístola es para preservar nuestras almas. Fíjese que no es para que se salven los cristianos. Hebreos no es para que se salven, Hebreos es para que avancen.
Hebreos es para que se sacudan el polvo. Hebreos es para que entiendan que hay una preservación del alma. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Muy bien. Leamos también 10:23. 10:23. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Luego tenemos 11:1. 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Luego tenemos en el 10, sí, les dije el 11:1, luego el 11:10. 11:10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Luego del 13 al 16, 11 del 13 al 16 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Amén. Pues, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vamos hasta el versículo 40 en el 11, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Luego el 12:1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y luego podemos pasarnos hasta el 22, hasta el 22-29 del 12. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos o desecháramos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Hebreos es para que nosotros salgamos de esa lasitud en la fe. Nos escriben todo un capítulo 11 de puras gentes de fe, debido a que ellos estaban perdiendo la fe. Ellos estaban desfalleciendo en su fe. Entonces, que no se nos olvide, pues, que Hebreos es para que nosotros nos levantemos. Y quiero decirle que la introducción va a ser un poquito larga, va a ocupar el mensaje de hoy y el mensaje de mañana, ¿verdad? La mejor manera de entender el mensaje de Hebreos es comparándolo con el mensaje de Pablo. Y como ya estudiamos las 13 epístolas del apóstol Pablo, yo creo que nos va a ser más fácil entender Hebreos. En algunos aspectos concuerda
con toda la enseñanza de Pablo. Cristo, el Hijo, como agente preexistente de la creación. La muerte de Cristo por el pecado como punto céntrico en la salvación. El concepto del nuevo orden de Dios, es decir, el nuevo pacto, aquí está incluido. Vamos a leer todo lo relacionado con el nuevo pacto. Leamos en 8.8. 8.8. Recuérdense que estamos introduciéndonos, tratando de conocer esta epístola. 8.8 dice, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El 9.15. 9.15 dice, así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto. Luego leemos 12.24. 12.24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. También podemos compararlo con 1 Corintios 11.25, donde nos habla de el nuevo pacto. Segunda de Corintios 3, versículo 6, habla del nuevo pacto. Segunda de Corintios 3.14, habla del nuevo pacto. Gálatas 4.24, habla del nuevo pacto. Pero el autor de Hebreos ofrece enfoques originales y aun cuando utiliza conceptos que aparecen en Pablo, lo hace a la manera de Dios, porque vamos a recordar que Dios es el que escribió esta epístola. Entonces, a diferencia de Pablo, quien concibe la ley desde el punto de vista de la demanda moral y como un poder autónomo, Hebreos presenta la ley básicamente en su aspecto cultural, como una institución para la expiación, acorde con la revelación de la salvación del Nuevo Testamento. Así que ella constituye una preparación imperfecta. En ningún sitio Pablo sostiene la imposibilidad de un segundo arrepentimiento, como lo pone aquí en Hebreos. Y cuando lleguemos a esos capítulos, nosotros vamos a entender a cabalidad lo que Hebreos quiere decir con estos 3 versículos que voy a leer ahorita. Leamos el 6.4. 6.4. Porque estos versículos se usan muy mal en la tradición cristiana. 6.4. Mira cómo dice el 6.4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Le vuelvo a repetir, estos pasajes son muy mal usados por la tradición cristiana y los usan para desahuciar a los cristianos que han caído, para decir que el cristiano se pierde. Pero nosotros vamos a recordar algo muy importante, que Hebreos no tiene que ver con la salvación de nuestro espíritu. Hebreos tiene que ver con la salvación de nuestra alma. Por eso lo vamos a estar estudiando, lo vamos a recalcar, lo vamos a repetir. Hebreos es una epístola para salvar nuestras almas. Es para que despertemos del sueño que Satanás muchas veces le pone a los cristianos, alejándolos de las reuniones de la iglesia, haciéndolos desfallecer en su fe. Vamos a entender bien, hermano, cada libro tiene su meollo, cada epístola tiene su mensaje y nosotros debemos orar y pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento para que no apliquemos los libros de la Biblia fuera de contexto. Por eso estudiamos libro por libro, porque cada epístola tiene su manera de ser para nosotros los cristianos, para ayudarnos a los cristianos. Así como nos ayuda Romanos a entender que desde pecadores
empedernidos, condenados, nos quieren llevar a ser los hijos gloriosos de Dios, y nos muestra en 16 capítulos cómo opera Dios desde que somos los hombres caídos en Adán hasta llegar a ser los hombres gloriosos en resurrección y poder reinar con Cristo. Fíjese, cada epístola, cada libro de la Biblia nos presenta un mensaje con claridad. No los mezclemos, sino complementémoslos. Por eso hemos dicho infinidad de veces, los libros de la Biblia son complementarios. O sea que se complementan el uno con el otro, pero también se suplementan. O sea que no solo se complementan porque lo que falta en uno está en el otro, sino que se suplementan, se suplen entre ellos para dejar bien redondeado y bien equilibrado el mensaje de la palabra de Dios. Solo de esa manera podemos ser cristianos sanos. Aquí está su servidor, hermano, con una carga de producir cristianos sanos. De producir cristianos sanos. Ese es mi objetivo. Yo no tengo otro objetivo, mire, hermano, eh, más que el de producir vencedores para Dios. Yo quiero ser vencedor y quiero que tú seas vencedor. Qué privilegio tengo. Y tú qué privilegio tienes también, porque yo estoy preocupado de ti, estoy preocupado por ti. No solo estoy preocupado por mí, sino que también estoy preocupado por ti porque yo lo aprendí del apóstol San Pablo. El apóstol Pablo estaba preocupado de sí mismo, pero se preocupaba también de los hermanos, porque todo lo que Dios nos ha puesto a hacer, hermanos, es para honra y gloria de su bendito nombre. Dios bendiga a mi hermana Zoila Quiñones. Sí, eso es ser cristianos normales, cristianos normales. Solo que mi hermana Zoila puso cristinos normales, cristinos normales. Uy, yo sé que quiso decir cristianos normales, porque no hay cristinos normales. Un cristino es anormal. Pero yo sé lo que ella quiso poner. Entonces, como dice Lalito, dice, el objetivo es producir cristianos sanos para que sean vencedores. Hermano, Dios nos va a premiar por eso. Yo quiero que usted sepa que todo siervo de Dios que se preocupa porque los hermanos sean cristianos normales, Dios lo va a bendecir. Claro, Dios lo tiene en alta estima a todo siervo que su corazón es para que ayude a los hermanos. Entonces yo quiero que todos ustedes sepan que lo que me mueve a mí, lo que me hace predicar, lo que me hace amarlos a ustedes, es Cristo. O sea que yo no tengo ningún otro motivo por el cual salir todos los días en la mañana, el que usted y yo seamos vencedores. Y yo lo confieso y lo creo firmemente que sí vamos a ser vencedores. Yo sí lo creo. Entonces, por eso estamos ahorita bien metidos en Hebreos, hermano. Este libro nos va a ayudar, y todavía iba a leer el 12:17. 12:17. 12:17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Vuelvo a repetirte porque nos vamos a ir encontrando con pasajes que tradicionalmente los han usado mal los hermanos para condenar a los cristianos que caen. Y tú te vas a dar cuenta que aquí no está quitándole la salvación a los hermanos que son cristianos, no. Si un cristiano se porta mal, si un cristiano cae, puede perder su alma. Pero aquí en Hebreos vamos a entender con claridad que perder el alma no es perder la salvación del espíritu. Hace 2 semanas ya, o no, la semana pasada estuvimos en Washington y Dios nos permitió con el pastor Ernie estar predicándole a unos hermanos de habla inglesa, unos hermanos blancos, americanos. Y una cosa que nos dimos cuenta es de que ellos todavía no tienen bien claro el concepto de espíritu, alma y cuerpo. Entonces yo les recomendé que leyeran 2 libros que son muy importantes para nosotros los cristianos.
y es un folletito pequeño que se llama La salvación del alma. La salvación del alma está en inglés, está en español, lo escribió Watchman Nee. Eh, la salvación del alma explica claramente que nosotros no solamente necesitamos ser salvos de nuestro espíritu y ser salvos de nuestro cuerpo, sino que también necesitamos ser salvos del alma. Entonces yo dejé como tarea a nuestros hermanos americanos que leyeran la salvación del alma. Y yo sé que Dios los va a ayudar a entender porque también está la salvación del espíritu. Y el otro libro es El hombre espiritual, que también fue escrito por Watchman Nee. El hombre espiritual y la salvación del alma. Como nos puso también Raúl Verduzco, amén. Hebreos es un libro que nos exhorta a avanzar para ser vencedores. En el capítulo 5, miren cómo dice. En el capítulo 5 al final dice en el 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Y aquí vamos a hablar mucho porque lo hemos dicho y lo repetimos. La mayoría de siervos de Dios que son pastores, ellos todo el tiempo están dando vueltas en el mismo mensaje, siempre están evangelizando a la congregación como que la congregación tiene que arrepentirse para aceptar a Cristo cada domingo. Tú te vas a dar cuenta, si tienen un servicio entre semana, evangelizan a la congregación. Si tienen dos servicios en la semana, ellos evangelizan a la congregación. Es más, hay congregaciones que tienen 6 servicios a la semana y 7 servicios, y los 7 servicios siempre le están predicando a los hermanos que se arrepientan como que tuvieran que aceptar a Cristo. Por eso Hebreos nos va a enseñar que no podemos estar aceptando a Cristo cada vez que nosotros oímos mensajes. No, hermano, mire, yo no sé cómo hiciera, pero hay muchos de los hermanos que se han acostumbrado mal. Ya están en congregaciones que todo el tiempo están orando por los enfermos, que todo el tiempo están echando fuera demonios, que todo el tiempo están votando a la gente para que la gente sienta emociones. Hermanos, todo eso es pasajero, todo eso es para un momento de emoción ahorita. Congrégate en una congregación donde enseñen bien la palabra y te ayuden a crecer, a que te desarrolles, hermano. Yo te desafío, porque hay muchos hermanitos que ya se acomodaron, ya están tan conformes en una congregación donde todo el tiempo los están evangelizando, todo el tiempo los están desendemoniando. Si tú te das cuenta, las mismas hermanas que pasan siempre para que les echen fuera el demonio, yo no sé, se les mete a cada rato, hermano, que allí están siempre las mismas hermanitas pidiendo liberación, las mismas hermanitas cayéndose al piso, hermano, y nunca cambian de vida, nunca crecen en el conocimiento de Jesucristo, y cuando les dicen que van a perder su salvación, lo creen, hermano. Mire, por tanto, dejando ya los rudimentos de la enseñanza de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. No, hermano. Nosotros tenemos que desarrollarnos en Cristo, tenemos que creer en lo que Dios nos está mandando. Gracias a Dios por Hebreos entonces. Así que hoy fue mi primer mensaje de introducción de Hebreos. Recuérdate que Hebreos no es una epístola superficial.
No es una epístola cualquiera, es una epístola que nos va a meter profundamente a dejar el sueño, profundamente a salir, hermano, a salir de esa haraganería de cristianos, hermano. Sí, de salir de esa lasitud en la fe. Acuérdate, la palabra lasitud es cuando uno se ha vuelto descuidado de su salvación. Esa es lasitud. Relaciónala con lazitud, lazy. Pero no es esa palabra de lazy, sino que lasitud. Lasitud yo la tengo aquí en el diccionario. Dice lo que es lasitud y te lo voy a volver a leer. Lasitud dice desfallecimiento, cansancio, falta de fuerzas. Tú te das cuenta que hay, hay, hay fallas aquí de los creyentes. No hay herejías, aquí no se atacan herejías, ni se está tratando de que salgan de herejías, ¿no? Aquí se les está enseñando a una actitud correcta, a una actitud apropiada en su comportamiento espiritual, porque hay muchos hermanos que no tienen una actitud apropiada en su comportamiento espiritual. Hay que estarlos siempre animando porque están siempre ahí, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, al grado que estos dejaron de reunirse, al grado de que estos dejaron por un lado la fe, al grado que estos se olvidaron de una salvación tan grande. Bueno, yo espero que Dios te hable a través del estudio de Hebreos. Vamos a estar teniendo un buen tiempo, a lo mejor 3 meses. Vamos a estar 3 meses o 4 meses en Hebreos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Despídete en esta mañana y continuamos mañana en la introducción de Hebreos. Hasta la próxima. Despídete, por favor. Aquí estamos todos para despedirnos. Despídete con un buen saludo. Oh, gloria a Jesús. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye, bye.